Bendiciones, pela preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Espero que todos estéis bien, fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero hablarles del tema, al Señor tu Dios solo adorarás. Este tema voy a leerlo conforme a la palabra, las escrituras de nuestro Padre Celestial. Se os ama y os bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Vamos a comenzar orando, pidiendo que el Espíritu Santo nos acompañe en este hermoso tema. Y gracias os doy en el nombre de Jesús. Padre amado, de la gloria de la honra, Señor Santo, gracias te damos, Señor, por tu amor y misericordia, Padre, que cada día nuevas son. Bendito Dios, Padre, guíanos, Espíritu Santo, en tu palabra, en las Escrituras, Dios mío. Padre amado, que seas tú llevando el timón, el control de este video, de este tema, Señor. Al Señor, tu Dios, solo adorarás. Este tema seas tú, papá, guiándome, Señor, en el nombre de Jesús, y bendice a cada presente y toda su familia, y fortalécelo, Señor, con el poder de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, pelita preciosa de Dios. Hoy quiero comenzar leyendo el pasaje de Daniel, capítulo 3, del versículo 16 hasta el versículo 25. Quiero leerlos para todos vosotros. Dice la poderosa palabra en el nombre de Jesús. Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Poderosa palabra, pela preciosa de Dios. Como vemos aquí, el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, y este rey y el pueblo de Babilonia adoraban a muchos dioses. Es por eso que siempre hablan ellos en plural, dioses. Y era un rey demasiado orgulloso, un rey que no obedecía la ley de nuestro Señor, la palabra de nuestro Señor. Era un rey que adoraba a muchos dioses, hacía prácticamente idolatría. Y él mismo se creía un dios. Nabucodonosor era muy orgulloso, muy prepotente, hacía mucha maldad al pueblo y perseguía, ¿no? Como este momento él quería ser adorado, él quería que la gente, el pueblo se postrara ante él, e inclusive los hijos de Dios se postraran ante él. Pero como vemos aquí, que los personajes de Sadrach, Mesach y Abed-nego son los nombres que habían recibido, ¿no? Nombres babilónicos que el pueblo de Babilonia le había puesto, ¿no? El rey le había puesto a ellos. Eran personas fieles a nuestro Padre Celestial. Ellos no obedecieron la orden de querer adorar a esta estatua, adorar a estos dioses, porque adorar a la estatua de Nabucodonosor, ellos no quisieron, no se arrodillaron,
no quisieron postrarse. Entonces por eso es que el rey Nabucodonosor se puso muy furioso y como castigo quería echarlos los echó prácticamente al fuego ardiendo y lo calentó 7 veces más fuerte que lo normal. Pero como vemos, hombres de fe, Abednego, Mesach y Sadrach, entonces oraron al Señor. Ellos eran hombres de fe que no tuvieron miedo a lo que se vendría y oraron al Señor, y el Señor estaba con ellos, porque como vemos en el pasaje, que lo que habían sido echados atados, con las manos atadas, caminaban sueltos, y el Señor mandó un ángel para protegerlos, ¿no? Y entonces, como vemos, el Señor es bueno y es misericordioso, y Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre, y solamente tenemos un solo Dios, no tenemos varios dioses, tenemos un solo Dios al cual todos nosotros los cristianos adoramos y servimos. No existe otros dioses, porque como sabemos que nuestro Padre Celestial se hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret, como lo dice Filipenses capítulo 2 del versículo 6 al 8, dice: el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No, que nuestro Padre Celestial se hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret. El mismo Dios se hizo humano en Jesús de Nazaret. Es que por eso Jesús de Nazaret es 100% humano y 100% Dios. Por ejemplo, en Mateo capítulo 4, versículo 10, cuando Satanás tentó a Jesucristo de muchas maneras, uno de los versículos muy conocidos en Mateo capítulo 4, versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y solo a Él servirás, lo dice la palabra del Señor. Que sirvamos a nuestro Señor con nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestro espíritu. Que nuestro hacer, nuestra manera de hablar, que sea de adoración a nuestro Padre Celestial. Y Dios se hizo humano en Jesús. Y es por eso aquí, Mateo 4:10, Jesús mismo dice: al Señor tu Dios adora. Con otras palabras, Satanás, yo soy tu Dios, adórame, ¿no? Entonces, el único Dios que nosotros, al cual nos postramos, se llama Jesucristo, porque Dios se hizo humano en Jesucristo. Sabemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo es un solo Dios. No son 3 dioses diferentes, es un solo Dios. Es por eso que Jesús amado dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Poderosa palabra, perlas preciosas de Dios. Y hay un pasaje también muy bonito que seleccioné y quiero leerlos con todos vosotros. El pasaje de Juan capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el idioma griego original dice: y la palabra se hizo carne, la palabra se hizo humano, dice en el idioma original griego, ¿no? Y habitó entre nosotros, nuestro Padre Celestial caminando, habitando entre nosotros, y llevando la palabra del reino de Dios y su justicia a su pueblo. Pero su pueblo no lo recibieron. Algunos, los que le recibieron, los que fueron salvos. Y hoy en el día, como sabemos, nuestro Padre Celestial sigue obrando, Él sigue trabajando, porque Jesús resucitó, le ganó a la muerte, le dijo: muerte, yo soy tu muerte. Dios sigue vivo, perlas preciosas de Dios, y Dios sigue obrando con milagros, sigue obrando, trayendo liberación, sanidad, salvación y vida eterna a todos aquellos que acepten en su corazón a nuestro amado Jesús como Señor y Salvador. Jesús de Nazaret nos reconcilió con el Padre Celestial, perlas preciosas de Dios.
Y quiero leerlos también para todos vosotros. Isaías, del capítulo 9, versículos 6-7 dice: porque un niño nos es nacido, nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Poderosa palabra. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Como vemos, Dios Padre ya desde el principio de la creación en realidad fue predestinado que esta promesa hermosa que el profeta Isaías en el Antiguo Testamento ya predijo que vendría el prometido, que vendría la promesa, que vendría el consejero, el admirable, el Dios fuerte, Padre eterno, que vendría el príncipe de paz, trayendo paz sobrenatural que el mundo no lo entiende, que el mundo no la da, que solamente viene de la paz de nuestro Señor Jesucristo, gracias a la misericordia de nuestro Padre Celestial. Cuando aceptamos a Jesús, viene a ser morada en nuestro corazón y el Espíritu Santo lo acompaña. Y es Jesús el que nos sana, nos libra de todo mal. Él nos protege. Cuando estamos en una relación firme con el Señor, sin dudar, Padre Celestial nos libra de los peligros, como lo vimos aquí en Daniel capítulo 13, del versículo 16, pela preciosa de Dios, hasta el 25, cómo el Señor les libró a sus fieles del horno de fuego, pela preciosa de Dios. Y Dios sigue obrando de la misma manera, pelita preciosa de Dios. Y yo quiero contarles uno de los testimonios que el Señor hizo en mi vida. Y no es la gloria mía, no, es la gloria al Padre. Yo soy solamente una vasija de barro que el Señor está formando y sigue formando. La gloria es de Dios. Quiero contar uno de los testimonios que el Señor hizo en mi vida. Y quiero compartirlos con todos vosotros, porque no quiero guardar secretos, porque todo es para la gloria de Dios. Les cuento que el Señor sí protege, el Señor sí manda ángeles alrededor tuyo para cuidarte. Pela preciosa de Dios, yo no me considero mejor que todos vosotros. Yo soy igual que cualquier humano y soy un humano que ama a Jesús y ya, como muchos de vosotros ama a Jesús, y Jesús está en el trono de mi corazón. Pero en todo caso, quiero deciros que tiempo atrás, más o menos 2 años atrás, para ser más exacta, os cuento que yo era muy descuidada, no presto atención, donde camino no presto atención a los autos, al tráfico de autos, no presto, soy muy descuidada. Y esto es uno de los testimonios de los milagros del Señor que el Señor hizo, y gracias al Señor estoy viva, estoy viva. Os cuento que yo tuve una diferencia de opiniones, fui discriminada por la fe en Jesús, y como sabéis, Jesús amado dijo: dichosos sois si por causa de mi nombre sois vituperados, se os dice toda clase de mentira. Alegraos y gozaos, porque así como persiguieron a vosotros, como persiguen a vosotros, fueron perseguidos los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces ese día yo me sentí discriminada en mi fe y caminaba en la ciudad de Den Haag, ¿no? Una ciudad cerca donde vivo, media hora en tren. Entonces yo caminaba en la ciudad un poco cabizbaja, pensativa, porque mis sentimientos habían sido dolidos, mis sentimientos hacia la fe en Jesús. Estaba pensativa, con la cabeza un poco gacha, semigacha, y en eso yo tenía el teléfono conmigo, mi móvil. Normalmente yo no tomo el móvil muy rápido porque soy un poco antimóvil, uso el móvil para cosas necesarias, y a veces una vez al mes o 2 o 3 veces, una vez a la semana diría yo, llamo a mis amistades para saludar cómo está, y uso el móvil para cosas importantes, pero trato de no ser dependiente del móvil.
Entonces yo caminaba pensativa, estaba escuchando alabanzas al Señor, pero hay un salmo que siempre oro. En Salmo 91 dice: a sus ángeles mandará alrededor tuyo, que cuiden todos tus caminos y te lleven sus manos para que tus pies no tropiecen piedra. Ese verso lo leía cada día, lo hablaba con el Señor Padre Celestial, y en ese momento yo no vi que un metro venía hacia mí. No vi eso porque estaba en pensamientos, escuchando la alabanza, estaba en mis pensamientos de mis propios problemas, ¿no? Que me sentía un poco, ¿por qué la discriminación, ¿no?, en la fe? En todo caso, tampoco el chofer del tren no me vio, porque normalmente cuando pasa el metro toca una campanilla. En realidad se llama aquí en Holanda tren, le dicen tren. Es parecido a un tren eléctrico, digamos, en las ciudades, que va por las ciudades con electricidad, ¿no? Con unos cables, y va jalado por los cables, y ese metro, el tren. Yo no lo vi, y tampoco él a mí, porque no escuché ninguna campana. Entonces, pero en eso sonó mi móvil sonó. Yo normalmente no tomo el teléfono, como yo os dije, cuando alguien me llama. Y entonces yo vi que la llamada era de mi esposo. Entonces, si es mi esposo, lo que hago es... Si es mi esposo, yo me paro. Hice un stop de lo que estaba caminando en la calle. Hice un stop y presioné el teléfono para contestar. Y yo dije: ¿aló? ¿Quién es? ¿Aló? Dije: ¿aló? Claro, yo vi que es mi esposo. No dije quién es, pero dije: ¿aló? ¿Aló? Y nadie contestó al otro lado de la fuente. Nadie contestó. Pero ese segundo de ponerme, de parar al caminar, esa cuestión de segundo, mi vida fue salvada, porque vi que delante de mí pasaba el tren eléctrico. Ese segundo, ese pequeño paso de un paso, la preciosa de Dios. El Señor había salvado mi vida, porque cuando yo pregunté a mi esposo, cuando mi esposo vino a recoger con el auto, yo le dije: hey, ¿tú me has llamado? Me dijo: no, yo no te llamé. Entonces, eso era un milagro del cielo, y no es coincidencia, porque no es coincidencia, Pela Preciosa. El Señor existe y Él es cierto. Y le digo que no es coincidencia porque el Señor hizo en mi vida muchos milagros, más me salvó de mis muchos descuidos. Claro está que uno no debe de ser así descuidado, uno tiene que ser sabio para todo. Pero hoy en el día trato de prestar atención, de mirar mejor a la derecha, a la izquierda antes de pasar una calle. Pero el Señor me sacó de muchas, Pelita Preciosa de Dios. Y así como me sacó de muchas, así como le sacó a Abed-Nego, a Sadrach y a Mesach, también a ti el Señor te puede sacar de muchas. Y de repente te está sacando de muchas, y tal vez tú no te das cuenta, o tal vez sí te das cuenta. Pero en todo caso quiero decirte que el Señor existe, y es un Dios de milagros, y es el único Dios que debe ser adorado, Pela Preciosa de Dios. Porque el Señor no quiere que adoremos a otros dioses. No quiere que adoremos a ningún Nabucodonosor, a ningunas imágenes de toda clase sabidos y por haber. Porque el Señor solamente vino como Dios en Jesús de Nazaret. Y a Él solo debemos adorar. Pela Preciosa de Dios. Yo no sé cuál sea tu situación en este momento. Yo no sé si te discriminan por tu fe. Seguramente que sí, pero quiero decirte que sigue adelante, persevera en el Señor, porque el único que nos puede sacar del hoyo cenagoso, el único que nos puede sacar de peligros, se llama Jesucristo nuestro Señor, porque es el único que nos reconcilia con el Dios Padre. Y Jesucristo es el que manda el Espíritu Santo. Yo oro hoy en el día, Pela Preciosa de Dios, que el Señor te fortalezca, Él te llena de su sabiduría, de su entendimiento, de su Espíritu Santo, y que seas tu fuente de bendición para otras muchas miles de personas, fuente de bendición para tu familia, y si estáis casado, casada, para tu esposo o esposa,
fuente de bendición para tus hijos, hijas. Háblales al pueblo, háblale a tu familia, que solamente Jesucristo es el único Señor y Salvador que nos reconcilió con el Padre. Háblales a tu familia, que no debemos postrarnos ante ningún otro humano, que no debemos postrarnos ante ningún otro ídolo, no ante ningún otro santo, ante ningún otro imágenes habidos y por haber. Ninguna imagen, porque solamente Jesucristo es el Señor, y a Él solamente adoramos, porque el Padre Celestial se hizo humano en Jesús, y Jesús es el bautizador del Espíritu Santo. Dios os acompañe, bendiga, y gracias os doy por darse tiempo, y se os ama mucho en el amor de Cristo. Bendiciones, perla preciosa de Dios. Saludos, shalom, bendiciones.